Revisitemos el poder del perdón. Shalom, amada familia y hermanos, que el Eterno les bendiga y les guarde. Este es su pastor Gabriel Paredes, nuevamente visitándoles a su casa, tocando a la ventana de su pantalla, de su computadora, de su televisor. Aquí nuevamente con uno de los estudios de las porciones semanales que nos corresponden cada semana, ir y visitar la Escritura y conocer la historia, el contexto de lo que la Escritura nos regala y nos recomienda para nuestra edificación y nuestro confort, para que podamos aprender a crecer y a adorar al Padre Eterno en su contexto original, en el contexto de las raíces de nuestra fe, que son raíces hebreas. Nosotros venimos de haber heredado mentiras de Roma, griego, latín, español, inglés y todo lo que nos ha llevado a crecer hasta el día de hoy. Pero la Escritura tiene una connotación, una raíz, un comienzo que viene desde la mentalidad hebrea. Y eso que me gustaría pues hacerles una pequeña aclaración a todos mis hermanos, porque muchos de nosotros que nos consideramos que estamos dentro del movimiento de las raíces hebreas, lo hacemos porque entendemos que el hebreo y la mentalidad hebrea, y no necesariamente estamos hablando del hebreo como lenguaje o el hebreo moderno, sino la mentalidad del idioma hebreo es lo que nos ayuda a nosotros a entender un poquito mejor lo que la Escritura nos ha dado como herencia. Nosotros que crecimos en otras comunidades, en otras culturas y hemos aprendido otros estilos de vida y otras religiones, las aprendimos no necesariamente del hebreo, sino que la aprendimos basada en una influencia más que todo griega y más que todo griega, helenista y más que todo latina, romana. Y a través de ese tiempo que nosotros hemos ido aprendiendo estas cosas, las traducciones y las interpretaciones a través de los años han ido opacando o montando leyes encima de la mentalidad de la escritura original, de la vida original, especialmente la vida de nuestro Mesías Yeshua. Esa vida y esa escritura original no fue generada desde el Roma, no fue generada desde Grecia, desde el helenismo, sino que fue generada desde mucho antes, la mentalidad sumeria hebrea, que básicamente nos enseña a vivir de una manera más funcional, ¿ok? Todo lo que la Escritura nos enseña tiene una función. Las letras, las palabras, las acciones, los verbos, todo tiene una función. Y esa función, la única forma de nosotros poder descubrir esa mentalidad es yendo a las raíces hebreas de nuestra fe. Esa es la razón por la cual nosotros somos de las raíces hebreas. Ese es el movimiento que nosotros profesamos. El movimiento de raíces hebreas, aunque fue registrado hace muchos años por un individuo, el movimiento no es una organización, no es una estructura organizada, sino que es una forma de pensar, una forma cultural de poder ir a la Escritura y acercarnos a la Escritura para poder entenderla. Eso es lo que significa ser de raíces hebreas. Así que con esa aclaración vamos inmediatamente a la porción Vaigash que nos corresponde estudiar en esta semana, o mejor dicho, vamos a acercarnos, Vaigash, a la porción que nos corresponde a estudiar esta semana. No sin antes mencionarles que somos Casa de Israel Yará y que nuestros servicios son cada Shabbat a las 3:30 de la tarde. Los invitamos para que participe con nosotros durante los servicios del Shabbat. Si usted no tiene una congregación que esté visitando, si no tiene una congregación donde tenga un pastor que le esté hablando y ministrando a su vida, pues le invitamos para que escoja a Casa de Israel Yará, a nuestra familia. Venga los sábados a las 3:30 de la tarde. La dirección 6311 US 1792 al norte de la ciudad de Davenport en la Florida, Estados
Unidos. Venga para acá y visítenos. Los caballeros y las damas nos reunimos a las 11 de la mañana vía Zoom. Algunos, los caballeros nos damos, visitamos la congregación y nos reunimos para hacer nuestras oraciones del Shaharit o las oraciones de por la mañana. A las 11 de la mañana hacemos nuestras oraciones y luego hacemos un estudio profundo de la escritura mientras las damas están reunidas vía Zoom. Mujer de Valor se reúnen a las 11 también. Y abajo en la descripción de el video, la descripción de este mensaje, usted va a encontrar los enlaces para que se conecte con nosotros. Así que los esperamos en casa de Israel Yará. Para más información, el website va a aparecer también aquí abajo, israelyará.org, israelyará.org. Ok, vamos rapidito entonces a la escritura y vamos a comenzar a leer lo que la escritura nos dice. Ok, miren, les voy a decir algo. Esta porción es una porción que es sumamente importante para que nosotros entendamos lo que es el poder del perdón. El perdón es algo que todos nosotros nos han enseñado que debemos hacer, que debemos vivir de acuerdo, que debemos caminar, que nuestra vida siempre debe vivir bajo la premisa del perdón. Y hay algo que a veces se nos olvida revisitar. Y es que el perdón tiene dos vías. A veces pensamos que el perdón es solamente una sola vía. Tú tienes que perdonar y ya. No, el perdón tiene dos vías. Es la persona que perdona, la persona que pide perdón. ¿Y en cuál posición se encuentra usted? ¿Cuál posición podemos vernos nosotros en el día de hoy? ¿En qué posición estoy? ¿La posición de pedir perdón o la posición de perdonar? Ambas son sumamente importantes y ninguna tiene un nivel de jerarquía mayor que la otra. Una persona que pide perdón se sube, se eleva en jerarquía espiritual, y una persona que otorga perdón también se eleva espiritualmente delante de los ojos del Eterno. El perdón es algo que no necesariamente ocurre fácil y como si no fuera nada. El perdón no ocurre así. Pero el acto de valentía que una persona puede ofrecer al pedir perdón o al ofrecer perdón es una batalla interna que todos nosotros debemos librar, no solamente día a día, sino minuto a minuto, cada vez que nuestros pensamientos tratan de traer a colación las veces que hemos sido ofendidos. Igual las veces que hemos ofendido y pensamos que podemos salirnos con la nuestra. O sea, pensamos que nadie se va a dar cuenta o que no importa. Pensamos que, bueno, es verdad, yo ofendí, pero tenía razones para ofender. Bueno, es verdad, yo tengo una justificación por el cual hice X o Y cosa. La realidad es que nadie tiene una justificación para ofender. Nadie debería ofender a nadie. Y de la misma manera, nadie debería encontrar justificaciones para no perdonar. Claro está, la vida nos enseña que no es fácil cuando nos ofenden, cuando nos vituperan, cuando hablan mentiras en contra de nosotros, cuando nos disminuyen como personas. Hay personas que te miran y dicen, esa persona no es importante. O no, mira, no te pegues de esa persona. O mira, no quiero que vayas con fulano, que puede ser que caigas, que te equivoque, o puede ser que te engañen, esto, lo otro. Y en lugar de nosotros ser más cordiales en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de dirigirnos hacia otros, a veces si tenemos diferencias, tenemos que aprender a que nuestras diferencias no están allí para que nosotros creemos una lucha de poderes. Las diferencias están ahí para que ambos crezcamos y para que tanto la persona que está equivocada como la persona que tiene la razón, ambos podamos crecer. Muchas veces el perdón llega ya cuando no hay más remedio y ya cuando la ofensa ha sido tan grande y nosotros ya el dolor es demasiado, y entonces no nos resta más que en ese momento perdonar y liberar a esa persona.
Por otro lado, muchas veces también, y yo creo que más veces, cuando una persona ofende a otra, cuando una persona empuja a otra o habla mal de otro, la conciencia del espíritu de Adonai en nosotros nos revela y nos dice, tú sabes que esto está mal. Y uno tiene esa lucha interna y esa presión adentro. No, yo lo hice, pero siempre está buscando una excusa por el cual, ¿verdad? Decir, ¿por qué lo hiciste? En realidad ninguno de nosotros tenemos excusas para ofender a otro. Pero cuando esa conciencia empieza ahí a pierce, dice en inglés, empieza a taladrarte tus pensamientos, tu espíritu, no llega más remedio sino que ir y pedir perdón. De verdad que me siento mal. Mire, yo he tenido una experiencia especialmente con los niños cuando van creciendo. Cuando los niños ofenden al principio, los niños tratan de protegerse porque ellos no quieren meterse en problemas. Pero hasta mi hijo Benjamín, con simplemente 5 años, hasta hace poco, como 3 días atrás o 4 días atrás, me parece que fue, él le dio un golpe a su primito. Le golpeó la nariz. Y entonces dentro de los juegos y de las cosas, ellos jugando y mi hijo viene y le golpea la nariz. De repente el tío le dice, tú lo golpeaste, y mi hijo dice, no, eso fue por accidente. Y de verdad fue por accidente. Y el tío le insiste, ¿de verdad lo hiciste por accidente? Y mi hijo se quedó pensando, bueno, quizás no fue por accidente. Así le dice. Y el tío vuelve y le pregunta, pero dime la verdad, ¿tú lo hiciste a propósito? ¿Lo hiciste adrede? Bueno, quizás lo hice un poquito adrede. Eso, la conciencia, aún hasta de nuestros niños que estamos criando, que estamos levantando, se puede moldear y se puede enseñar. Y el espíritu de Adonai nos está tratando a nosotros de enseñar eso. De que podamos tener la capacidad de perdonar o de pedir perdón. Vamos a ir a la escritura, que ahorita se las busqué y no las puse, pero mire, está en el libro de Génesis capítulo 18. ¿Ok? Génesis 44, verso 18. Génesis 44, verso 18. Dice de la siguiente manera. Entonces Judá se acercó, Vaigash, ¿verdad? Se acercó es la palabra la que compone el nombre de nuestra porción, Vaigash, el acercarse. Se acercó a él, se acercó a José. José está vestido de egipcio, perdón. José no parece un hebreo. José tiene su apariencia como un egipcio. Sus hermanos no lo reconocen y tampoco él hablaba con sus hermanos. Tenía un traductor que estaba al frente a ellos. Y Judá se acerca a José y empieza a hablarle. José pretende no entender lo que él está diciendo y usa un traductor porque José está esperando. José está pacientemente esperando por sus hermanos para ver si verdaderamente en ellos hay un verdadero arrepentimiento. Y esta es la culminación de ese momento en que José descubre finalmente que sí verdaderamente hay un arrepentimiento. Judá se acercó a él y le dijo, ay, Señor mío, te ruego permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor y no se encienda tu enojo contra tu siervo. Aquí estamos viendo las profecías cumplirse. Pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos diciendo, ¿tenéis padre, hermano? Y nosotros respondimos a mi Señor, tenemos padre, anciano y un joven pequeño aún que nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Aquí Judá admite o utiliza la palabra murió cuando él sabe al principio, la primera vez que ellos hablaron con José, le dijeron, no se sabe a dónde está. Pero ahora Judá está tratando de tocar los sentimientos de José y le dice que su hermano murió. La primera vez le dijo, no se sabe a dónde está. Y la palabra en hebreo que se usa, no se sabe dónde está, es la misma expresión que se usa cuando Enoc fue tomado por Dios y se fue y no se sabe para dónde está. Esa fue la primera vez que ellos se confrontaron con su hermano José. La segunda vez, ahora
Judá empieza a hablar con José y le dice que el hermano murió. Esto está tratando de aumentar el drama, vamos a decir. Está tratando de ponerlo cada vez más dramático y buscar una justificación para sus errores, buscar una justificación para poder proteger a su hermano Benjamín de tal manera que lo pudieran dejar ir, que su hermano Benjamín está en medio del el problema aquí. José quiere quedarse con el pequeño y decirle, vete a buscar a tu padre. Y Judá entonces aumenta el drama, si se quiere, aumenta la severidad del problema para que José tenga compasión. Si Judá tiene la capacidad, Judá es el que quiere pedir perdón. Aquí en Judá nos está mostrando un carácter de un hombre arrepentido. Si Judá está tratando de mostrar de que él necesita, de que todos necesitamos perdón, todos necesitamos que consideren nuestra tragedia en medio de el mal que hicimos. Judá está mostrando un verdadero arrepentimiento y eso es importante, hermano. A veces nosotros cuando pedimos perdón, y esto es una sugerencia que yo le doy, cuando pedimos perdón, tratamos en lugar de demostrar lo trágico y lo doloroso que fue para nosotros el ofender a otros. Nosotros tratamos de justificar, no, yo tuve que hacer esto por tal cosa, yo tuve que hacer esto por tal cosa. No, yo creo que debemos mostrar que verdaderamente herimos, de verdaderamente hicimos daño, verdaderamente nuestra capacidad de ofender en lugar de defendernos a nosotros o de levantarnos a nosotros, disminuyó nuestro carácter, nos hizo ser menos. Ofendimos y nosotros pensamos que cuando ofendemos nos elevamos por encima de los demás, que nuestra jerarquía está basada en la capacidad de opresión y nuestra jerarquía no está basada en capacidad de opresión. Nuestra jerarquía, por favor, entiéndame bien, nuestra jerarquía está basada en nuestra capacidad de servir, nuestra capacidad de dar, nuestra capacidad de extendernos a otros. Y se lo voy a mostrar ahora por la escritura. Si nosotros en lugar de venir delante de una persona a la cual ofendimos, en lugar de decirle, mira, la verdad es que yo sé que pasó esto, pero es que yo tenía que hacerlo. En lugar de hacer eso, vamos y decimos, mira, de verdad yo lo hice y esto me ha causado mucho dolor. Esto me ha hecho sentir como un mosquito. Me siento mal. Creo que lo que hice estuvo mal y quiero de alguna manera hacer retribución por esto. Pedir perdón y hacer retribución. Entonces nosotros nos vamos a elevar. En lugar de disminuirte, te vas a elevar. Estuve mal y causó daño, causó dolor. Mi hermano murió, el hermano de Benjamín murió y si yo regreso a casa sin Benjamín, mi padre se va a morir y no quisiera verlo ir al Seol con dolor. Le dijo Judá dentro de la historia y mientras él está contando esta historia, ahora vamos a ver el otro lado de la moneda, el lado de perdonar. Mire cómo sigue diciendo. Más adelante, José, en el capítulo 45, dice así: no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo. Quiere decir los que estaban al lado suyo, sus guardias, sus traductores, sus siervos que siempre están al lado de... Acuérdense que José era el segundo más grande en todo Alto y Bajo Misraim, Alto y Bajo Egipto. ¿Ok? Y clamó y dijo, todo el mundo se me va. Le dijo a todo el mundo que se fuera. Haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Esto, hermano, esto es tan, pero tan importante. Me gustaría que se llevara esto. Joseph hizo salir a todos los egipcios para rebelarse delante de sus hermanos. No porque los egipcios no supieran quién es José,
no para proteger su identidad o para proteger su dignidad, sino para proteger la dignidad de aquel que está pidiendo perdón, de aquel que iba a ser humillado delante del resto de las personas. La capacidad de perdonar está muy ligada en la capacidad de proteger a la dignidad de la persona el cual busca perdón. José no quiso humillar a sus hermanos delante de los egipcios, delante de la gente que no era su gente. José protegió a sus hermanos para poder decirle: yo soy José, el que ustedes vendieron. Hermano, cuando usted esté en la parte de arriba, cuando usted esté en la capacidad de perdonar, cuando usted fue ofendido y la ofensa no dio resultado, sino que usted fue prosperado aún por encima o en contra de o a pesar de los ataques y las injurias y los insultos, y usted prosperó y usted llegó a un nivel, usted está allí no para avergonzar a otros. En Estados Unidos hay una expresión que dice I'm gonna prove you wrong. Voy a probar que tú estás equivocado. Usted no necesita probar que nadie está equivocado. Usted no necesita probarle a nadie que usted tenía razón. Usted no necesita decirle a nadie: viste, te lo dije. Cuando usted esté en lo correcto, no use su posición para humillar a otros. No use su posición para denigrar, para hacer que otros, delante del resto, se sientan menos. La dignidad de un hombre no está en su capacidad de mantener la verdad, la justicia, rectitud y misericordia. La dignidad de un hombre está en la presencia, la chispa de vida dentro de esa persona, el poquito, aunque sea poquito, ¿verdad? Pero lo poco que tenemos cada uno de Jehová, el Creador. Él nos dio su parte de su vida y la puso en nosotros, a todo ser humano. En el judaísmo, en el judaísmo moderno, se considera que todos nosotros tenemos la chispa de Jehová en nosotros. Que toda la creación, todos los hombres tienen en sí Jehová. De esa manera fuimos creados. Desde Génesis 1, el Padre nos habló y dijo: yo pongo mi vida, yo te voy a hacer como yo. Tú vas a ser semejante a mí. Solamente yo voy a ser mayor, pero tú vas a ser semejante a mí. Y ese chispo de vida, ese nefesh, ese que está en ti, es lo que te hace digno. Aunque seas el peor de las personas, aún hay un poquito de dignidad dentro de ti. Cómo fuiste creado. De ahí en adelante, el carácter, la personalidad, la sociedad, la cultura, la religión, la forma en que fuiste criado, las decisiones que tomaste en la vida es lo que reflejan, ¿ves?, tus decisiones. Y muchas personas toman malas decisiones. Eso no significa que usted y yo quizá tomamos buenas decisiones y quizá nuestra vida está en una mejor posición. Ahora somos José, el segundo en mando. Eso no nos pusieron allí para humillar y degradar a otros y decirle: viste, ustedes que me vendieron, viste, ustedes que pensaban matarme, ustedes que me odiaban, que no entendieron mis sueños, ustedes. José no se paró y los acusó a todos ellos y les dijo: ¿Vieron todo lo que hicieron? No funcionó porque Dios tenía un propósito conmigo, bendito. No. José se paró y dijo: hermano, soy yo. Mi padre vive. Y lo hizo después que sacó a todo el mundo. Y se quedó el ofendido con los ofensores. El poder del perdón nos ayuda a nosotros a elevarnos y a fortalecernos en la capacidad de representar al Eterno. El poder que nosotros tenemos, la capacidad que nosotros tenemos de ofrecer, ¿verdad?, el perdón, un ramo de olivo, como le dicen, de poder levantar a otros. No está diseñado
para que usted y yo nos elevemos, sino para que nosotros, al contrario, levantemos la dignidad de aquellos que nos piden perdón. ¿En cuál posición estás en este día? ¿En la de pedir perdón o en la de perdonar? ¿En qué posición te encuentras delante de la sociedad y la gente que te rodea? ¿Estás listo tú para pararte de frente a la persona que te ofendió y sin denigrar su dignidad, extenderle tu perdón? Fuiste bendecido, fuiste prosperado, creciste, el Padre te bendijo y ahora estás en una posición de perdonar, una posición de levantar y de ayudar a otros. ¿Qué estás haciendo con esa posición? ¿Tienes la capacidad de, aun cuando fuiste atacado, seguir bendiciendo y seguir perdonando? Perdona, levanta, ayuda a otros. Si haces esto, vas a ser elevado. Pide perdón. Muestra tu sincero dolor. Acepta el daño que hiciste. Y entonces esto te elevará delante de la presencia del Eterno.